¿no? Y nosotros vamos a estudiar la segunda mitad, ¿ya? Nuevamente, muy buenos días, jóvenes estudiantes de la Academia APU. El día de hoy nos reencontramos para desarrollar el estudio de la historia peruana durante el siglo XX, en este caso durante la segunda mitad del siglo XX, ¿ah? Es decir, de 1950 hasta 1999. Recordar que cuando hablamos de siglos con S y G, siglos, se cuenta desde 1900 hasta 1999. ¿Ya? Entonces, desde 1900 hasta 1999 será el siglo XX. Desde el año 2000 hasta el año 2099 será el siglo XXI. Desde el año 2100 hasta el año 2199 será el siglo XXII. Ya así se cuentan los siglos. En el caso de nuestra historia, vamos a conocer la segunda mitad del siglo XX. Cuando decimos segunda mitad, estamos hablando pues de 1950 en adelante, ¿cierto? 1950 en adelante. Y justo vamos a iniciar con el estudio de el Ochenio de Odría, ¿ya? Mira, aquí hay un secretito para que te puedas acordar del Ochenio de Odría. Acuérdate de una letra. ¿Con qué letra? Y pueden utilizar los audios. Inicia la palabra Ochenio. Vamos, una pregunta facilita. ¿Con qué letra inicia la palabra Ochenio? O. Con la O. ¿Y Odría con qué letra inicia? O. También con la O. Entonces, mira, con esa palabra, con esa letra mágica que es la O, ustedes se van a acordar de este periodo, ¿ya? Te voy a dar 4 palabras con las cuales vas a poder armar el concepto de Ochenio de Odría, ¿ya? Y las 4 palabras comienzan con O. Mira, qué suerte, las 4 palabras comienzan con la O, ¿ya? Primero tengo acá la palabra Ochenio, Ochenio. Luego tengo acá la palabra Odría, Odría. Luego tengo acá la palabra eh, bien, chicos, si ustedes observan aquí, he escrito 4 palabras que empiezan con O, ¿no? Ochenio, Odría, orden y oligarquía. Si a mí me piden armar un concepto con esas 4 palabras, ¿qué concepto podría yo armar? Yo podría decir que el Ochenio de Odría es un periodo donde se buscó el orden, o donde se consiguió el orden, o donde se restableció el orden en favor de la oligarquía. Y ya tengo mi concepto del Ochenio de Odría. Ahora, profesor, me está diciendo que se instauró el orden, se consiguió el orden, se logró el orden, o sea que antes hubo desorden. Claro, para nosotros entender el Ochenio de Odría tenemos que estudiar el periodo anterior. El periodo anterior se llamó Primavera Democrática. Y antes de Odría, ¿quién estuvo en el gobierno? José Luis Bustamante Rivero. Recordando, José Luis Bustamante Rivero fue presidente del Perú entre 1945 y 1948.
¿ya? Entre el año 45 y el año 48 fue presidente. Y justamente Bustamante y Rivero lo que hizo fue gobernar el Perú, pero en una situación medio complicada, ¿ya? ¿Por qué media complicada? Porque tuvo oposición de parte del Congreso, tuvo oposición de parte del Legislativo, ¿ya? Eh, bueno, casi todos los presidentes la tienen, ¿no? Es algo constante, ¿no? Pero hay ocasiones en las que los presidentes logran mayoría en el Congreso y gobiernan con tranquilidad. Ejemplo, Alejandro Toledo. Ejemplo, el segundo gobierno de Alan García. Ejemplo, Ollantaytamala. Entonces, si tienen mayoría, gobiernan más o menos tranquilos. Ya lo que pasa con Bustamante y Rivero es que él había llegado al gobierno con el apoyo del FREDENA, Frente Democrático Nacional, donde ustedes saben que estaba el partido aprista. Y Bustamante y Rivero había recibido ya una economía, digamos, en aprietos, con dificultades. ¿Qué algunas dificultades? Por ejemplo, la caída de los precios de las exportaciones de materias primas. Los que habían subido por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero habían caído ya terminada la Guerra Mundial. Segundo, problema de sequías en el sur, ¿no? Entonces, esta situación y el manejo distinto de la economía, ¿no? O sea, a Bustamante y Rivero se le ocurrió, por ejemplo, establecer subsidio a los productos de primera necesidad. ¿Qué significa subsidio? Que si tú quieres comprar, ¿no? Digamos, un saco de arroz que te puede costar 30 soles, tú vas a pagar 20 y el Estado va a poner la diferencia, que son los otros 10. Eso se llama subsidios. Entonces, ese tipo de economía, digamos, queriendo ayudar a los sectores más necesitados, uno podría pensar que está bien, ¿no? El pueblo lo podría ver de forma positiva, pero ¿sabes cuál es el problema? Que los que eran parte de la élite del Perú, llamemos banqueros, hacendados, terratenientes, exportadores, lo veían mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero es de todos los peruanos, pero se estaba gastando en ayudar solamente a la clase popular, a los sectores bajos, no a los sectores altos. Entonces había una crítica hacia el tipo de prácticas económicas que está desarrollando Bustamante y Rivero. Además, Bustamante y Rivero, digamos que hincó a la oligarquía. ¿Cómo la hincó? Estableció una ley, la ley de Yanaconaje. ¿Sabes qué decía la ley de Yanaconaje? Decía que si tú eras hacendado, tú tenías que pagarle a los yanaconas por su trabajo, ¿ya? Y eso no había pasado desde que se fundó el virreinato. Desde que se fundó el virreinato, los yanaconas, que son indígenas o campesinos que trabajaban en las chacras, en la sierra, nunca habían recibido un salario. Siempre habían trabajado gratuitamente en las tierras de sus patrones. Entonces el gobierno Bustamante da la ley de Yanaconaje. Y eso era como hincar a la oligarquía, como incomodarla, como fastidiarla, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de los problemas políticos, económicos, ¿no? O con la élite que tuvo Bustamante y Rivero. Ahora, mucho se ha dicho de Bustamante y Rivero que fue un cabaldemócrata, ¿ya? Que fue un cabaldemócrata, que fue un respetuoso del orden constitucional y todo lo demás. Pero, además de dar las leyes de 200 millas del mar peruano, ya, ante tanta presión del Congreso, optó por cerrar el Congreso, ya, optó por cerrar el Congreso y votar a los apristas que estaban en el legislativo. Y estos apristas entonces lo que hicieron fue intentar sacarlo, ¿no? Ya que no pudieron en el Congreso, intentar una especie de vacancia, se aliaron con la Marina de Guerra. Con la Marina de Guerra intentaron una sublevación en el Callao, cosa que no funcionó, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Salieron a las calles a tratar de mover a los sindicatos, a los grupos políticos. Entonces se generó un clima de desorden, un clima de caos político, ¿no? De inestabilidad política. Si a eso le sumas, ¿no? La economía que no le gustaba a la oligarquía, entonces hay un desorden. Ese desorden, la oligarquía lo quiere ordenar, pero lo quiere ordenar a su forma, a su manera. Entonces, por eso es que la oligarquía, cuando decimos oligarquía, piensa principalmente en terratenientes. Puedes pensar también en banqueros, en exportadores, pero piensa principalmente en terratenientes. Entonces, la oligarquía, ¿qué hace? Respalda y pide a Odría que dé un golpe de Estado. Y Odría, en octubre del 48, da el golpe de Estado, conocido en los libros como la Revolución Restauradora, ¿no? Revolución Restauradora de Odría, en el año 48, ¿no?
Entonces, ahí empieza el punto de partida, que es el régimen de Odría, ¿ya? Entonces, ya sabes, la palabrita o la letra O, perdón, te va a servir para organizar o armar el concepto del Ochenio Odría, ¿no? Odría, o el Ochenio de Odría, eh, gobernó en favor de la oligarquía, restableciendo un orden que le favorecía a ellos, ¿no? Si tú lo puedes ordenar, pero con estas palabras armas el concepto de Ochenio de Odría, ¿no? Entonces, ¿se entendió en qué contexto es que Odría asume la presidencia del Perú? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí claritos? Sí, ¿verdad? Sí, Ahora, profe. cuando Odría sube, gracias, cuando Odría sube al gobierno, ¿ya? Y él asume respaldado por una junta militar, él al poco tiempo deja el mandato, ¿ya? Deja el mandato. Está un año y algo, y deja el mandato y se presenta luego como candidato. O sea, está haciendo lo mismo que había hecho Sánchez Cerro en los años 30. Sánchez Cerro también había dado golpe de Estado a Leguía, dejó el gobierno y luego se presentó como candidato. Ya, Odría está haciendo exactamente lo mismo. A ese acontecimiento le llaman bajada al llano. O sea, subir y luego bajar para postularte como candidato, a eso se llama bajada al llano. ¿Ya? Entonces, Odría sube con una junta militar, pero después de unos meses, después de un tiempo, baja, hace una bajada al llano. Entonces, alguien se preguntará, ¿y para qué subió? Lo que pasa es que cuando él da el golpe militar, él sube para establecer una ley que ponga orden en el país, la ley de seguridad interior. No confundir con la ley de Sánchez Cerro, que era ley de emergencia. En realidad apuntan a lo mismo, ¿ya? La ley de seguridad interior, qué es lo que plantea? Plantea que todo desorden callejero o en el campo o en algún lugar, ¿no? Que genere, obviamente, actos de violencia, va a ser reprimido por las Fuerzas Armadas o por las fuerzas del orden. Eso significa que si tú estás haciendo una movilización, una huelga, un levantamiento político, puedes terminar preso, en el mejor de los casos, ¿ya? Entonces, con la ley de seguridad interior, lo que se busca es reprimir todo ese caos social y político, toda esa movilización social y política que se estaba dando, donde participaban la CGTP, Sindicato de Obreros, donde participaban los partidos políticos, en particular el aprista y el comunista, ¿no? Comunista o socialista. ¿Ya? Entonces, la ley de seguridad interior sirve para eso, para encarcelar a a los cabecillas, a los dirigentes, a los líderes de estos grupos, ¿no? Porque Odría quiere pues todo tranquilo, porque la oligarquía le ha dado esa tarea, ¿no? Le ha dicho, oye, tranquilízame el país. No sé cómo, pero me lo tranquilizas, ¿ya? Entonces, Odría deja la presidencia, hace una bajada al llano y luego se postula como candidato. Pero le surge una competencia, y esa competencia sospechosamente termina encarcelada. Se le acusa de haber hecho un movimiento político, una movilización en Arequipa y lo encarcela. Entonces, esa competencia sale de competencia, ¿ya? Ernesto Montagno sale de competencia y queda 2 días solo y va a ganar las elecciones. Por eso es que Odría comienza un segundo momento del 50 al 56, ¿ya? Entonces, algunos cuentan del 48 al 50, aunque Odría no estuvo exactamente los 24 meses del 48 al 50, ¿no? Pero ya, más o menos fue 48-50, ¿ya? Bajada al llano. Y luego del 50, donde compitió solo, entre comillas, constitucionalmente porque él se presentó, él no tiene la culpa de que a su rival lo hayan encarcelado, ¿no? Y del 50 al 56, entonces si sumamos 48 a 50, 50 a 56, hacen 8 años. Ahora, ¿por qué del 50 al 56? No te olvides que la constitución que está vigente es la constitución de 1933, la que se hizo en la época de Sánchez Cerro, justo cuando lo van a matar. Esa constitución que decía que el periodo presidencial se había ampliado de 5 a 6 años, ¿ya? No te olvides. Prado Ugarteche gobernó 6 años en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a Odría le corresponde gobernar 6 años, del 50 al 56, ¿ya? Ahora, hablemos del contexto internacional. ¿Qué es lo que ocurre en el contexto internacional? Ustedes saben que estamos en el contexto de la segunda, o mejor dicho, de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría comenzó en el 45.
ha comenzado con una competencia económica, geopolítica, tecnológica, militar, espacial, comercial, etcétera, entre dos superpotencias. La Unión Soviética, donde estaba antes Ucrania, y Estados Unidos. Entonces ha comenzado una guerra fría, ¿no? Y en ese contexto de guerra fría, pues estos países, estas superpotencias, están influyendo, están queriendo dominar a otros países. Ya. ¿Qué pasó? Estados Unidos captó a Corea del Sur y la Unión Soviética captó a Corea del Norte. Recuerda que Corea quedó dividida, ¿no? ¿No? En el paralelo 38, terminada la Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes saben que en Asia, China era comunista, ¿sí? China era comunista. En la zona de lo que es Indochina, también tenía comunismo, ¿ya? Faltaba Corea y algunas otras islas más. Japón estaba resucitando, pero con ayuda de Estados Unidos, ¿no? Con ayuda del plan Doshi, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos se da cuenta que en el sudeste asiático el comunismo está creciendo, se está expandiendo, y pronto el comunismo de Corea del Norte puede llegar a Corea del Sur. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Va a apoyar militarmente a Corea del Sur para que haga retroceder ese comunismo de Corea del Norte que se está acercando, ¿ya? Profe, ¿y qué tiene que ver eso con el Perú? Que el Perú va a exportar materias primas a Estados Unidos en el contexto de la guerra. Lamentablemente, las guerras, ¿no? Así como traen muertes, lamentablemente terminan también favoreciendo económicamente a los países, porque el Perú va a tener un boom de exportación de materias primas hacia Estados Unidos, ¿ya? Ahora, entonces, ese contexto va a hacer que el Perú reciba divisas, dinero fresco. Y con todo ese dinero, con toda esa masa de dinero que recibe el gobierno, va a empezar a hacer obras públicas. A muchas de estas obras públicas se va a llamar grandes elefantes blancos. ¿Por qué elefantes blancos? Porque son de cemento, porque son grandes construcciones. ¿Por qué elefantes? Porque son inmensos. Y que algunos llamarán con el tiempo despilfarro de dinero, ¿ya? Es cierto que hubo una bonanza, es cierto que muchas de estas construcciones eran importantes, pero digamos que habría otras prioridades, ¿no? Es decir, se construyeron el Ministerio de Trabajo, un edificio, el Ministerio de Educación, un edificio, el Ministerio de Salud, un edificio. Mira, ahí tenemos 3 edificios para 3 ministerios, porque Odría decía Educación, Salud y Trabajo. Ese era uno de sus lemas. Pero construyó 3 edificios. Ahora, si tú tienes dinero como gobierno y te dedicas a construir edificios, en lugar de invertir, no sé, en programas de vacunación, en campañas de desnutrición, ¿no? En ordenamiento territorial de las ciudades, etcétera, etcétera, no sé, ¿no? O sea, digo, hay prioridades, ¿no? Por eso te menciono eso. También, como Odría era de Tarma, natural de Tarma, él construye en Tarma un gran hotel, una gran catedral, una inmensa catedral. Ahora, sin ánimo de rechazar el tema religioso, creo que hay prioridades, ¿no? O sea, una catedral puede esperar, hay otras cosas más urgentes que las poblaciones necesitan, ¿no? Pero bueno, luego construyó el Estadio Nacional, ahora de cemento, ¿no? El llamado Coloso de José Díaz, ¿no? Entonces, eh, eh, Lima cercado empieza a crecer como distrito y se forman urbanizaciones como Santa Beatriz. Santa Beatriz es la urbanización que rodea el Estadio Nacional, ¿ya? Entonces, se percibe que Odría se está fijando en que con las obras puede mejorar el país. Por eso a uno le atribuyen el lema hechos y no palabras, porque Odría se dedica mucho a construir, ¿no? Como hay dinero, construye. Por ejemplo, se construyen las grandes unidades escolares. ¿Qué son las grandes unidades escolares? Son colegios enormes, ¿ya? Donde había turno mañana, turno tarde después, o donde se van a habilitar con el tiempo, turno mañana y turno tarde, y con el tiempo, ¿no? Entonces, colegios grandes, colegios enormes, en diferentes lugares de Lima, ¿no? Muchos de ellos, a esos colegios actualmente se les llaman unidades o colegios emblemáticos. Y entonces, se construyen también 3 grandes hospitales en Lima. El Hospital del Empleado,
que se encuentra Jesús María, llamado el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Se construye también el Hospital de la Marina, que se encuentra junto a la Universidad de San Marcos. Se construye también el Hospital de la Policía, ¿sí? Que se encuentra por la Avenida de la Marina. Entonces se construyen grandes obras, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hay ingreso, porque hay divisas, ¿no? Se continúa con la construcción de las carreteras y todo eso. Entonces, aquí estamos viendo que Odría está, primero, está conteniendo el problema político y social del que supuestamente eran culpables los apristas, principalmente, ¿no? Las víctimas, ¿no? No eran las únicas víctimas, porque el Partido Comunista fue perseguido, porque los sindicalistas fueron perseguidos, porque la gente de la CGTP fue encarcelada, ¿ya? Entonces, no podemos decir que solamente se les persiguió a los apristas, eso es falso. Ellos fueron parte de los que fueron perseguidos, ¿ya? Inclusive Ayala La Torre, que era el líder del partido aprista, tuvo que pedir un asilo en la Embajada de Colombia. ¿Qué significa eso? Fue a la Embajada de Colombia, que estaba por el centro de Lima, y pidió entrar a la embajada y no salir. ¿Por qué? Porque si salía, el gobierno lo capturaba y quién sabe lo que hacía con él. Ahí La Torre estuvo mucho tiempo escondido en la Embajada de Colombia, ¿ya? Estuvo escondido en la Embajada de Colombia y solamente salió cuando tenía un salvoconducto, cuando tenía como decirle, ¿no? Un pase directo para que se vaya al extranjero, ¿ya? Entonces estuvo mucho tiempo metido en la Embajada de Colombia, ¿ya? Entonces no salió. Entonces, esta es la época también en la que surgen las primeras barriadas en Lima. Algunas de estas barriadas se forman en los cerros de Lima, cercanos al cercado de Lima, ¿no? Principalmente lo que llamaríamos el día de hoy el Cerro El Pino, el Cerro San Cosme, principalmente, ¿ya? ¿Qué son primeras barriadas? Son habitaciones o viviendas muy precarias, viviendas hechas con material inadecuado, no es material noble, material noble es decir, cemento, no es con cemento, material noble, ¿no? No es con material muy precario, y construidas principalmente por inmigrantes, ¿no? Por migrantes de la zona de provincia, del centro o del sur del Perú, que habían llegado a la capital buscando oportunidades de trabajo, buscando oportunidades de educación, buscando mejoras en sus proyectos de vida, ¿no? Buscando oportunidades. Y eso nos refleja algo, nos refleja que en el Perú no se ha desarrollado todavía un proceso de regionalización ni un proceso de centralización. Y es por eso que muchas personas prefieren llegar a la capital para buscar su progreso, ¿no? Justo en ese contexto va a surgir lo que hoy día llamaremos el mercado de la parada, ¿no? El mercado de la parada es un mercado que se va a formar debido a que muchos vehículos de transporte, sobre todo de carga, camiones, van a llegar a lo que van a llamar la parada, que era el último paradero de los camiones que venían de la parte central del país. No olvidar que en ese tiempo existe una carretera central, ¿no? Llamada Federico Basadre. Esa carretera viene de los años 30, ¿no? El tercer militarismo empezó a construir esa carretera. Entonces empiezan a llegar algunos migrantes a la capital, ¿no? Y en ese tiempo, además de las primeras barriadas que van a surgir en los cerros que te he mencionado, se van a ir formando también algunos asentamientos humanos, ¿no? Por ejemplo, el de San Martín de Porres, que nació con el nombre de Barrio Obrero, ¿no? Barrio Obrero, ¿no? Entonces, también lo que llamamos el Agustín, ¿no? Que son algunos de los más antiguos que se van formando, ¿ya? Ahora, con respecto al tema social, Odría es bien complejo. ¿Por qué? Porque él está gobernando en realidad para la oligarquía, pero no descuida la clase media, ¿ya? Más bien trata de ganarse su aprobación, ¿no? Con las urbanizaciones, con el Estado Nacional, con las grandes unidades escolares, está, digamos, recibiendo o buscando la aprobación de la clase media, ¿no? De los profesionales, ¿no? De la gente emprendedora. Y para no, entre comillas, abandonar a los de menos recursos, practique el asistencialismo. Por eso su esposa de Odría, ¿no? La señora María Delgado de Odría, que era, algunos dicen, ¿no? Hincha de Evita Perón,
Eva Perón fue una política argentina, ¿ya? Eh, entonces ella era admiradora. ¿Qué hizo? La esposa de Oria empezó a practicar el asistencialismo. Se comportó como llamaríamos como una primera dama. Empezó a ir a los comedores populares, ¿no? A los asentamientos humanos, empezó a dar ropa donada a los niños, ¿no? Empezó a visitar los barrios más humildes, ¿no? Ahora, uno diría, profe, wow, qué chévere presidente, ¿no? Gobierna para la oligarquía, gobierna para la clase media y no se olvida de los pobres. Acá hasta ahí. Ya, pero lo que haces con una mano, generalmente es para tapar lo que hiciste con la otra. No te olvides que el régimen es un régimen militar, que su primer ingreso lo hizo por golpe de Estado, gobierno de facto. Rompió el orden constitucional. Eso no te vayas a olvidar. Segundo, que está practicando la ley de seguridad interior. Es decir, si no le gusta lo que hablas, te encarcela. Si no le gusta lo que dices, te encarcela. Si no le gustan tus marchas, te mete preso. No olvidar eso. Con una mano puede estar haciendo acciones positivas, pero con la otra está borrando y está, ¿no?, haciendo muchos, como digamos, desmadres, ¿no? Y eso se vio claramente porque decían que había un gobernante bajo las sombras, una especie de Montesinos detrás de él. Ese Montesinos era Alejandro Esparza Sañardo, que era como quien dice el asesor, ¿no? El Maquiavelo detrás de Odría, ¿no? Y debido a este asesoramiento, es que Odría reprime mucho y empieza a sacar tanques rompe manifestación. Bueno, carritos rompe manifestación, no son tanques. ¿Cómo son los carritos rompe manifestaciones? No sé si tú alguna vez has visto que hay unos camiones así como camiones más o menos chiquitos donde llevan las tropas, llevan los soldados. ¿No? Ya. Esos carritos rompe manifestaciones tienen una especie de mangueras para lanzar chorros de agua. Ya. Esos carritos fueron bautizados como los Rochabús. ¿Por qué? Porque en ese entonces el ministro del Interior se llamaba Temístocles Rocha. Temístocles Rocha. Y como el ministro de Interior había dado la idea, ¿no?, de utilizar esos carritos rompemanifestaciones, a esos carritos rompemanifestaciones le llamaron el Rochabús, ¿no? Ahí está, para que veas más o menos una idea de cómo es un Rochabús, ¿no? Eso cuando te echa agua, no te echa pues una gotita. Un chorro de esa agua te puede hacer retroceder 5 metros o 10 metros tranquilamente, ¿no? Entonces, el régimen se comportaba como quien dice duro o áspero con los grupos políticos, ¿no? Con los grupos políticos. No tanto con los ciudadanos, con los grupos políticos que de alguna forma le querían acercar al gobierno, ¿ya? Ahora, otras características del gobierno de Odría. Por ejemplo, en el aspecto geopolítico, en estos tiempos surge el CAEM, Centro de Altos Estudios Militares. El CAEM es una organización formada por militares que tienen visión de país, visión de progreso. Son progresistas. Ellos buscan el crecimiento, el desarrollo del país a futuro. Entonces, esta gente del CAEM quiere plantear programas políticos, programas sociales, programas geopolíticos para que el Estado peruano crezca. Pero hay un problema. Los del CAEM no están en el gobierno. Son gente académica. Entonces, gente académica que si tú no las llamas, no puedes escuchar sus consejos o sus propuestas. Entonces, ellos están al margen, ¿no? O sea, y Odría no los va a llamar. Odría no los va a llamar. El CAEM, por su propia cuenta, más adelante va a querer intervenir en política, ¿no? Va a querer plantear sus ideas, ¿no?, para desarrollar el país, ¿ya? También se recibió, perdón, a la misión económica Klein. La misión económica Klein viene desde Estados Unidos. ¿Para qué viene la misión Klein? Así como en la época Sánchez Cerro vino la misión Kemmerer, ahora viene la misión Klein. ¿Para qué viene? Estados Unidos tiene un modelo económico en el mundo que se llama el modelo liberal, o llámale si quieres modelo capitalista, liberal o capitalista o demoliberal. Ese modelo capitalista, liberal o demoliberal tiene que replicarse en el mundo, ¿no? Es lo que Estados Unidos quiere. Y como Perú está afiliado, alineado a Estados Unidos, entonces tiene que hacer lo que Estados Unidos manda. Entonces, ¿qué hace? Reciben a la misión económica Klein y la misión económica Klein propone cómo debe aplicarse en el Perú el modelo liberal.
Y entre otras cosas que debe hacer el Perú es recibir al capital extranjero, al capital estadounidense, la inversión estadounidense, ¿no? Es abrirle las puertas, ¿no? Bajar los aranceles y permitir la inversión extranjera. Por eso que no te sorprenda que en la época de Odría lleguen hasta 2 empresas estadounidenses. Hasta 2 empresas estadounidenses. Una de ellas, la Cerro de Pasco Mining Company. Ya, Cerro de Pasco Mining Company, ¿no? Perdón, la Cerro de Pasco ya estaba en el Perú. Llega la Sauder. La Sauder. La Sauder se va a instalar en la parte de Ica, por ahí, ya, en Nazca, para explotar lo que se llama el hierro. Ustedes saben que la zona de Marcona, Nazca, ¿no? Costa casi Sierra de Ica, está llena de hierro. Entonces la Sauder se va a instalar ahí, ¿ya? Entonces, ahí se va a dedicar a la explotación de hierro. Eh, tenemos ahí la Sauder, o Marcona Mining Company, que termina de llamándose. Y tenemos también, por otro lado, a una empresa norteamericana que se va a instalar en Toquepala, en Moquegua, ¿no? Cerca de las zonas de pinturas rupestres, ¿no? Entonces, llegan 2 empresas estadounidenses, ¿no? Que van a hacer enclaves o empresas, ¿ya? Utilízalos como sinónimos. Entonces, ¿esto qué significa? Que Estados Unidos está teniendo al Perú como una semicolonia. No necesita invadirnos militarmente. Con que sus empresas estén aquí y nos succionen los recursos naturales y lo lleven prácticamente, ¿no?, a oferta, suficiente. Entonces, Perú sigue siendo una semicolonia estadounidense. ¿Sí? Aunque suene duro el concepto, suene duro el decirlo, pero así es. ¿Ya? Ahora, en el aspecto económico, entonces, la misión Klein hizo que el Perú replique al pie de la letra el modelo liberal de Estados Unidos. Con respecto a el tema de barrios, ¿no? Se promueve la construcción de barrios obreros, ¿no? En las inmediaciones de la Victoria. En el año 55 se da una ley, la ley que permite el sufragio femenino en elecciones municipales. Perdón, presidenciales. La de municipales ya se había dado en el gobierno de Sánchez Cerro. Presidencial. La ley sale en el 55 y se aplica por primera vez en el 56. Pregunta, examen de admisión de la Callao. Entonces, sale en el 55 la ley y en el 56 las mujeres por primera vez en el Perú, en toda la historia republicana, podrán votar para elegir presidente, siempre y cuando sean mayores de edad, sean alfabetas, ¿no? Y tengan algún oficio o profesión, ¿no? Con esas condiciones. ¿Ya? Muy bien. Se va a empezar también a acuñar un concepto que trabajan mucho los sociólogos en el Perú, que se llama el huayco andino. El huayco andino es un concepto que describe de alguna manera la migración que empieza a acelerarse. La migración ya se daba en los años 30, en los años 40, pero era a cuentagotas. En los años 50 y 60 esta migración crece, ya son oleadas, ya no son 1, 2, son 10, son 20, son 30, son 50 personas que empiezan a llegar a la capital, ¿no? Desde las provincias del centro y sur del Perú, ¿ya? Y eso va a hacer que Lima, de alguna manera, se forme, entre comillas, o aparentemente 2 Limas, ¿no? La Lima media criolla, ¿no? Que va a querer el vals, que va a querer ¿no? Lo tradicional, ¿no? A Chabuca Granda, ¿no? Ese tipo de Lima. Y por otro lado, la Lima popular, ¿no? O la Lima construida por los migrantes, ¿no? Entonces, ese concepto de huayco andino sirve para acuñar ese fenómeno social. Otros hablan de desborde popular, ¿no? Otros antropólogos, sociólogos, hablan de desborde popular, ¿no? Y que Lima va a terminar siendo, como se podría decir, rebalsada, ¿no? Ante tanta migración. Lima es rebalsada, Lima no está lista para soportar tanta población. Entonces, por eso Codría de alguna manera intenta con esto de las obras, como que emprender un, entre comillas, desarrollo de Lima, ¿no? Bien, jóvenes, con respecto a lo que es Odría, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda, por favor. Con respecto a lo Ochenio de Odría, por favor, ¿alguna pregunta o alguna duda? Preguntas o dudas, por favor.
¿Alguna pregunta o duda? ¿Aló? Hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Podría convocar elecciones en el 56 y sale el gobierno, ¿ya? Y en esas elecciones, perseguido por el gobierno, cuyos líderes o cabecillas estaban muchos de ellos presos, ya se va a arriesgar y se va a mandar a las elecciones. Pero como está prohibido, como está golpeado, lo que va a hacer es, no se va a lanzar, no va a lanzar un candidato, sino van a respaldar a un candidato, ¿ya? Y ese candidato, ¿quién es? Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche ya había gobernado el Perú, del 39 al 45. Ya había gobernado el Perú, en su primer gobierno. Ahora va a tener un segundo gobierno. Pero cuando Manuel Prado Ugarteche entra al gobierno, va a recibir el apoyo del APRA. El APRA se le pega. A esta alianza entre pradistas y apristas le va a llamar la convivencia política, ¿ya? Ahora, ¿a Prado le conviene que el APRA le apoye? Sí, para tener apoyo en el Congreso, para poder gobernar. Prado no tiene un partido político, ¿no? Su movimiento es el movimiento pradista, pero su movimiento pradista es unos cuantos gatos, ¿ya? Prado, recuerda, es un empresario, es un banquero, es gente de la burguesía. Entonces, a Prado le conviene el apoyo del APRA, sí le conviene. Pero el APRA no va a apoyar gratis. El APRA va a pedir algo a cambio, ¿ya? Entonces, ¿qué le pide? Que si Prado gana las elecciones, Prado elimine la ley de seguridad interior. Ahora, si Prado elimina la ley de seguridad interior, ¿qué pasa con los apristas que estaban presos? Salen de la cárcel. Y ahí la alianza se consolida. A eso se llama la convivencia política, al pacto que hicieron pradistas y apristas para gobernar juntos. Prado el ejecutivo, el APRA el legislativo. Pero yo te ayudo a ganar a ti para que seas presidente, pero tú eliminas la ley de seguridad interior que tiene a mis jefes en cárcel. Esa es la alianza que van a desarrollar, ¿ya? Ahora, se supone que Prado tiene una visión progresista del país, se supone, pero esta visión no se va a plasmar del todo. Por eso es que esta época se llama el reformismo moderado. O sea, tienen que hacer cambios, saben que en el Perú hay muchos problemas, y en lugar de hacer esos cambios, como que se quedan a medio camino. Eso se llama reformismo moderado. O sea, si tú vas a hacer un cambio, o lo haces o no lo haces, no es que te quedas a medias, ¿ya? Ahora, si Prado no tenía la iniciativa, entonces el Congreso con mayoría aprista o con presencia de apristas, ¿no?, que estaban bajo la sombra, tenía que impulsar la reforma, pero tampoco lo hizo. Prado va a gobernar casi 6 años y no va a hacer ni media reforma, ni media reforma. Y si no haces reforma, ¿sabes cuál es el peligro? El peligro es que el problema social o algún problema político que haya se acumule más y esto explosiona, ¿ya? No olvidar que estamos en un contexto muy particular, ¿no? Que la Guerra Fría se está entibiando o se está calentando por el tema de la Revolución Cubana, por el tema de que están surgiendo guerrillas que admiran al Che Guevara, que admiran a Fidel Castro, ¿no? Están surgiendo guerrillas en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en el Perú van a surgir guerrillas, ¿no? ¿No? Entonces, se puede decir que América Latina está en contra de Estados Unidos. Y el primer paso lo dio Cuba. Por eso, para apaciguar los ánimos, Estados Unidos con el presidente Kennedy hace una propuesta, ¿no? América Latina, cálmense que no van el cúnico. Yo les propongo una ayuda económica, una ayuda financiera, una ayuda tecnológica para que salgan de su subdesarrollo. Les propongo una alianza para el progreso, pero con una condición. No quiero guerrillas, no quiero comunismo, no quiero presencia soviética, no quiero nada de eso. No quiero que me imiten a Cuba, no quiero nada de eso.
Entonces, América Latina está siendo chantajeada, si se quiere el término, presionada por Estados Unidos. O estás conmigo o estás contra mí. Una de los dos, ¿no? En ese contexto donde América Latina está, digamos, en una encrucijada, la Unión Soviética está cada vez teniendo mayor influencia en el continente, eso le preocupa a Estados Unidos, entonces se va a desarrollar el gobierno de Manuel Prado Arteche. Su economía fue estrictamente liberal, ya sabes que liberal significa alinear a Estados Unidos, con el ministro Pedro Beltrán, que era el ministro más liberal de todos los ministros liberales de esa época, ¿ya? Se dio el boom de la harina del pescado, el boom de la anchoveta. Para esto, algunos empresarios peruanos, la burguesía peruana, empezó a dedicarse justamente a este tipo de rubro, a este tipo de industria, ¿no? Destaca la familia Rossi, la familia Helguera, Banchero Rossi, ¿no? Banchero Rossi, la familia Helguera, ¿no? Como algunas de las familias más pudientes, ¿no? Que se volvieron millonarias dedicándose a la industria del pescado, ¿no? La industria del anchovete, de la harina del pescado, ¿no? Para ser más exacto. Ahora, se estableció la educación secundaria, obligatoria y gratuita, y eh, vamos a ver un fuerte levantamiento campesino en el Cusco. Claro, también en este gobierno de Prado se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, que es la unión de Ejército, Marina y Aviación, ¿no? El gran comando. Ahora, ¿qué ocurre en el aspecto político? Como acababa de expulsar a Cuba de la OEA, Perú envía a su representante diplomático a la OEA, que es Raúl Porras Barrenechea. Raúl Porras Barrenechea es el que aparece en el billete de 20 soles. No sé si lo ha visto, lo recuerdas. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? ¿Lo has visto? ¿Ya? Entonces, lo que hace es ir a esta reunión de la OEA y, él expresa públicamente, ¿no? Él expresa públicamente que, que él está en contra, ¿no? En contra de la expulsión de Cuba de la OEA, ¿no? A pesar de que el gobierno de Prado le había dicho que presenta una postura alineada a Estados Unidos. Si Estados Unidos y más de 30 países estuvieron a favor de la expulsión de Cuba de la OEA, Porras Barnechea manifestó su postura contraria. O sea, el presidente le manda a decir, repite lo que diga Estados Unidos, y Porras Barnechea no repite. Porras Barnechea da su punto de vista propio, ¿no? Claro, es minoría, pero es su punto de vista propio, ¿no? Entonces eso tiene un valor muy importante, siendo historiador peruano, Porras Barnechea, ¿ya? Ahora, en el gobierno de Prado Garteche se produce un levantamiento campesino en el Cusco. ¿En dónde? En las provincias de Lares y La Convención. ¿Qué ocurre? Ocurre que esa bomba de tiempo que no quería, que no se debía o que no debería haberse dejado activar, se ha activado. Se ha dado un levantamiento campesino donde los campesinos han exigido reforma agraria y con sus carteles, literal, tierra o muerte. Un fuerte levantamiento campesino dirigido por Hugo Blanco, un pequeño arrendatario, que inclusive pone en peligro la vida de muchos terratenientes en el Cusco. Bueno, entonces el gobierno se asusta, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué los campesinos se están radicalizando? Pareciera que Prado o que el aprismo no ha leído a Mariátegui. Mariátegui en los años 20 había escrito en los 7 ensayos que Perú tiene un problema muy fuerte, que es el problema de la tierra. Que mucha tierra está en pocas manos. Hay muchos campesinos que no tienen tierra. Eso lo dijo Mariátegui 50 años antes. Pareciera que ellos no lo saben. Entonces, el levantamiento en el Cusco, en las provincias de Lares y la Comisión es bastante fuerte. Y eso como que asusta al gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Forma un comité, ¿no? Forma una comisión, ¿para qué? Para hacer un estudio estadístico. Forma un instituto de planificación de reforma agraria para hacer un estudio estadístico, para hacer encuestas. ¿Ya? O sea, recién van a empezar a preocuparse por el problema.
Recién van a empezar a contar a ver cuántas haciendas hay, a ver cuántos son los explotados. O sea, recién se van a preocupar por el problema, ¿no? Instituto de Colonización y Reforma Agraria se llamó. Entonces, y lo hacen casi terminando el mandato. O sea, un poco más y no lo hacen, ¿no? En- y ya se acercaban las elecciones, año 62. Recuerda que los periodos presidenciales son 6 años, 56, 62, 6. Y entonces, y había el riesgo, y efectivamente eso pasó, de que si Prado estuvo en el gobierno y el APRA estuvo como suplente, o digamos en el Congreso, ahora y los pradistas van a hacer el apoyo. En otras palabras, las elecciones 62 se estaban arreglando bajo la mesa, ¿no? Y eso es lo que estaría reflejando en la imagen que ves abajo. La imagen que ves abajo está la gente del APRA y la gente de Prado. Y en el año 62 estaba totalmente cantado quién iba a ganar las elecciones. Se hicieron las elecciones y en el conteo de votos, Aya salió en primer lugar. Aya salió en primer lugar y luego salieron otros candidatos. En este caso, Aya, Belaunde y Odría, ¿no? Los siguientes candidatos. Ahora, si Aya entra, es prácticamente continuar lo que Prado estaba haciendo. ¿Y qué ha hecho Prado? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ha hecho Prado? ¿No? Entonces, si Aya entra al gobierno, va a continuar lo mismo que estaba haciendo Prado, ¿ya? Y este gobierno, ¿no? Le ha dado las espaldas al problema campesino, al problema social, ¿no? Ha preferido más otras situaciones que ese problema. Por eso es que el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, de visión progresista, da un golpe de Estado. Saben que si el aprismo ganase las elecciones, ¿no? Eso significaría eh, seguir acumulando los problemas sociales. ¿Qué hace la Fuerza Armada? Da golpe de Estado. Primer golpe institucional. Primer golpe en el que no vamos a decir Leguía, Sánchez Cerro, Cáceres, no. No vamos a mencionar a una persona, vamos a mencionar a una institución, las Fuerzas Armadas. El comando conjunto del golpe. Ahora, ese comando conjunto tiene una cabeza, que es Ricardo Pérez Godoy. Entonces, se da el golpe de Estado, entra el gobierno de la Junta Militar, ¿no? Anula el proceso electoral, obviamente, ¿no? ¿Y qué hace? En 6 meses, hace lo que Prado y el APRA no hicieron en 6 años. En 6 meses, la Junta Militar hace lo que Prado y el APRA no hicieron en casi 6 años. ¿Ves que cuando las cosas se quieren hacer, se hacen? Te cuento. ¿Y qué hizo? Entre otras cosas, lo más importante, la ley de base de la reforma agraria. ¿Cómo debe hacerse la reforma agraria en el Perú? Que los militares lo saben. La diferencia está que hicieron la ley. El Congreso y el pradismo no lo hicieron y tuvieron casi 6 años para hacerlo. Una vez que la Junta Militar hace eso, se va a los cuarteles, convoca elecciones para el año 63. Y en el año 63 se presentan los mismos, Prado, Aya y Odría. ¿Y quién gana ese proceso electoral? Perdón, no es Prado, Aya, Odría, es Aya, Odría y Belaúnde. Sorry. Aya, Odría y Belaúnde, ¿no? ¿Y quién gana? Ahora Aya ya no sale en primer lugar, ahora Aya sale en segundo lugar. Quien gana es Belaúnde, ¿ya? ¿Y Belaúnde tenía un discurso progresista? Sí. Belaúnde se había formado, Belaúnde pertenecía a la clase media, era arquitecto, ¿no? Había ya incursionado en la política, había formado primero el Frente de Juventudes, luego formó su partido Acción Popular, cuyo símbolo era la lampa, ¿no? Y utilizaba muchos conceptos del incanato, ¿no? Aini, Minca, ¿no? Usaba conceptos del incanato, ¿no? Y hablaba de fronteras vivas, que el Estado debe estar presente en todas las provincias, sobre todo en las fronteras, en las zonas más lejanas del Perú, ¿no? Belaúnde decía que el Perú tenía que ser reconquistado por los peruanos, ¿no? Pues entonces Belaúnde entra al gobierno. Y los dos grupos que pierden, ¿ya? Que son APRA y Odría, o su unión o nacional odrista, llamada la UNO,
APRA y Odría se convierten en oposición. De Belaúnde gobierna, su partido Acción Popular se alía con la Democracia Cristiana, que es otro partido, y tienen como oposición al APRA y a la UNO de Odría en el Congreso. Bueno, ¿tú crees que estos partidos dejaron gobernar a Belaúnde? Le hicieron la vida más que imposible. Es más, Belaúnde quería hacer la reforma agraria a nivel nacional, y el Congreso, dominado por el aprismo y el odreísmo, dijo que no hay plata, que no hay presupuesto, que es muy complicado, etcétera, etcétera. Se negaron a hacer la reforma. Ahora, ¿por qué estos grupos se niegan a hacer la reforma? Especialmente los odristas, porque recuerda que los odristas representan los intereses de los terratenientes, de la oligarquía. ¿Ya? Ahora, entonces Belaúnde decía, pero tenemos que hacer alguna reforma. Sí, pero no hay presupuesto, ¿no? El tema es, siempre lo buscaban, le buscaban el pero económico. ¿Qué hace Belaúnde? De todas maneras, impulsa la reforma, pero en el Cusco. ¿Y por qué en el Cusco? Porque en el Cusco había estallado el primer problema, ¿no? El primer levantamiento campesino más fuerte. Entonces, Belaúnde hace reforma agraria en el Cusco, solamente en el Cusco, ni siquiera en todo el Cusco, en las provincias donde estalló el levantamiento de Hugo Blanco, en Lares y la Convención. Entonces, con eso Belaúnde, entre comillas, ha solucionado el problema, ¿no? Entre comillas. Pero te decía que surgieron guerrillas en el Perú. Surgieron dos guerrillas, el MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Y en muchas de estas guerrillas estaban apristas rebeldes. ¿Quiénes son los apristas rebeldes? Los apristas rebeldes son apristas que no aceptaron que su líder, Aya La Torre, se haya unido con Prado. Eso lo vieron como una traición. ¿Por qué? ¿Quién es Prado? Usando términos fuertes. Prado es un títere del imperialismo norteamericano. Y Aya, cuando escribió su primer libro, ¿qué dijo? El APRA y el antiimperialismo. Es cómo el líder del partido se va a unir a un presidente que es marioneta de Estados Unidos. Si ese mismo líder del partido, cuando fundó el partido y cuando fundó el APRA en México, se proclamaba antiimperialista. ¿Qué pasó? 20 años después cambió su cabeza. Entonces, un grupo del APRA se salió del APRA. Dijo, ¿qué pasa con este? Está traicionando los principios. Entonces formaron el APRA rebelde. Y ese grupo de APRA rebelde se pegó a las guerrillas. Decidió iniciar una lucha con armas. ¿Ya? Entonces recuerda que en el Perú hay dos guerrillas, el MIR y el ELN. Guerrillas que Belaúnde desaparece. Con el ejército, con las fuerzas armadas, las desaparece, las vence. Y justamente en ese contexto muere Javier Herod, ¿no? El poeta más conocido por ser guerrillero en ese tiempo, ¿no? Un joven estudiante universitario. Entre las obras de Belaúnde tenemos la construcción de la carretera marginal de la selva, ¿no? Que conecta varias localidades de la selva alta, sobre todo. Tenemos la oposición del Congreso del APRA y de la UNO de Odría. A eso se llamó la superconvivencia, ¿no? De que le hicieron la vida imposible al gobierno de Belaúnde. Tenemos también el inicio de la construcción del aeropuerto Jorge Chávez, aeropuerto internacional. Tenemos también el escándalo de Página 11. El gobierno de Belaúnde firmó el acta de Talara con la IPC. Bueno, una comisión específica, ¿no? ¿Y esta acta de Talara en qué consiste? Se hace una negociación con la International Petroleum Company, una empresa norteamericana, para que ésta explote los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas, en Piura, ¿no? Pero, sospechosamente, una página del contrato desaparece, la página 11. ¿Qué se empezó a decir? Que la comisión del gobierno que había negociado este contrato había favorecido por lo bajo a la IPC. En otras palabras, que el presidente Belaúnde se arrodillaba a lo que Estados Unidos pedía, que era un presidente de traicionero para arriba, ¿no? Entonces esto generó pues una crisis política con mucho ruido, ¿no? O sea, que acusen a otro presidente de traidor. Ante esta situación entonces,
Ante esta situación, lo que hizo Belaúnde Terry fue negar la situación, ¿no? Decir que se iba a investigar, y la fuerza, el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas fue a darle su respaldo, ¿no? Tranquilo, presidente, esto siempre ocurre, ¿no? Y ese mismo comando que lo va a respaldar, que le va a dar palabras de aliento de que todo va a pasar, ese mismo comando le da el golpe de Estado a Belaúnde, acusándolo de traidor, acusándolo de corrupto, acusándolo de entreguista al capital estadounidense. ¿Ya? Ahora, ¿esa es la causa o la excusa del golpe? Pues es la excusa. Es la excusa, ¿no? Si, si fuese por corrupción, todos los días habría golpe de Estado. La excusa, ¿no? El hecho que se perdió una página, el hecho que no se encontró el contrato, el hecho que se favoreció una empresa sin hacer investigaciones, era la excusa perfecta para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué las Fuerzas Armadas han dado el golpe de Estado? Habría que buscar la razón de fondo, ¿no? Entonces, la razón de fondo, ¿cuál es? Que Belaúnde, ¿no? También ha sido incapaz, o sea, no ha hecho lo que ha tenido que hacer. Ni Prado, con el APRA, ni Belaúnde han hecho lo que han tenido que hacer. Ellos debieron desactivar el problema social a tiempo. Y eso el Comando Conjunto se había dado cuenta. Y ellos, ahora, podemos decir que Belaúnde tuvo problemas con el Congreso, que el Congreso no apoyó. Igual, fue su gobierno. Fue su gobierno el que no hizo la gran reforma que el país necesitaba para ese entonces. Entonces, si tú no haces la gran reforma, si tú no vas a desactivar el problema, entonces salte, ¿no? Pues ahí estás estorbando. Estás haciendo que el problema se acumule, crezca y crezca. Entonces, ¿qué hizo el Comando Conjunto? El Comando Conjunto dijo golpe. Damos golpe, ¿no? Este no va a hacer nada, ¿no? Este está haciendo que el problema se acumule más. Lo mismo que hizo el pradismo y el aprismo. Entonces, ¿qué hace el Comando Conjunto? De frente le dan golpe de Estado. Ese es el motivo principal. O sea, ver el problema económico y social que estaba comenzando a agravarse. Por eso es que se llama reformismo moderado. Es más, ni a reformismo llega, porque en realidad pues prácticamente no se hizo nada. Fueron casi 10 o 12 años de tiempo perdido. Y cuando un problema no se enfrenta en un inicio, crece. Es como un cáncer. Crece, crece, crece. Entonces hay que cortar, y hay que cortar a tiempo. No es que voy a probar con una pastillita, a ver si esta cremita me hace efecto, no. A ver, no hicieron ni eso estos gobiernos, ¿no? Bueno, excepto la Junta Militar. Entonces, ¿qué hacen? Golpe de Estado contra Belaúnde, ¿no? Y para, entre comillas, cuidar la vida del presidente, lo dejan salir del país, y Belaúnde se va a Argentina. Y ahí va a estar con asilo político. En Argentina se va a quedar con asilo político casi 12 años. Ahora, aquí hay un comportamiento medio raro, ¿no? En este caso de los partidos de izquierda. ¿Por qué? Del Partido Comunista y todos los partidos chiquitos de izquierda que estaban ahí. Porque cuando Velasco da el golpe de Estado, todo el mundo debería condenar el golpe de Estado. Porque atentar contra una democracia es de salvajes, ¿correcto? Ya. Bueno, algunos respaldan el golpe. Y Velasco, para ganarse la aprobación popular, ¿qué hace? Eh, Sale, digamos, ¿no? Para decirlo en términos criollos, sale a pechar a Estados Unidos. Le quita a Estados Unidos una empresa, la IPC, la International Petroleum Company, que estaba en Piura, se la quita, se la expropia, ¿ya? Y entonces se presenta como el bravucón, pues, ¿no? Como el que, a ver, ahora enfréntame, ahora domíname, ¿no? Entonces, es esa actitud de enfrentarse al imperialismo estadounidense, cosa que en el continente solamente había hecho Fidel Castro. Entonces, se toma como una postura nacionalista. Y los grupos políticos de izquierda, los partidos políticos de izquierda, el Partido Comunista y todos sus partidos chiquitos que están ahí, apoyaron esa actitud, ¿no? ¿No? O sea, primero, no dijeron nada contra el golpe, ¿no? Prácticamente lo respaldaron. Y segundo, que el hecho que Velasco se pelee con una empresa estadounidense, también lo respalda, pero no saben que eso puede traer más problemas. Porque tú la IPC no se va a quedar de brazos cruzados, pues ya, te quitaste la empresa, ya te la regalo, no. La IPC va a denunciar, Estados Unidos va a denunciar, va a demandar al Perú para que le indemnice. Y después el gobierno va a tener que pagar, ¿no? Calladito pagar la indemnización.
Entonces, ahí se produce ya, entramos a la época del reformismo radical o gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Qué era la IPC? Nos pregunta Cristín. Era una empresa estadounidense, la International Petroleum Company, una empresa petrolera, que tenía un montón de tiempo en el Perú. La IPC llegó con Augusto B. Leguía en el oncenio, ¿no? Pero ahora Belaúnde le había, entre comillas, renovado un permiso para seguir explotando el petróleo de la Brea y Pariñas, de Talara, pero un permiso con supuestamente algunos beneficios. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo clarines? ¿Más o menos clarines? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bien, ¿seguro? Ya. El MIR. El MIR era una guerrilla en el Perú que surgió en los 60s. Una guerrilla que, entre otras cosas, exigía reforma agraria, ¿no? Claro que hay guerrillas que eran de una postura antiimperialista, ¿no? Pero la mayoría exigían una agraria. Guerrillas locales, guerrillas locales. A ver el tema de la bulla un ratito. Dame un segundo, por favor. Listo. A ver, entonces comienza el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Algunos le llaman gobierno revolucionario, otros le llaman reformismo radical, ¿ya? Decir revolucionario tal vez es un poquito exagerado, ¿ya? Revolución implica un cambio total, una vuelta completa. Y si bien es cierto, quisieron hacerlo, no lo lograron. Digamos que llegaron a media vuelta, no vuelta completa, ¿ya? Sí dieron pasos importantes. Por eso es que algunos prefieren catalogarlo como reformismo radical, o sea, hacer algo de raíz, ¿ya? Tenemos dos gobiernos. Velasco, que sacó a Belaúnde, ¿ya? Velasco, que sacó a Belaúnde, y Morales Bermúdez, que traiciona a Velasco, ¿saben? Porque son del mismo grupo, ¿ya? Ahora, Velasco, ¿qué hace? Adopta una postura nacionalista, una postura muy patriótica, ¿no? Cuando daba discursos, tú veías que detrás de él aparecían personajes peruanos, ¿no? En este caso, ¿no? Alusivos a la historia peruana, ¿no? Entonces, él ya te está queriendo transmitir un mensaje. Como conocía el quechua, también utilizaba en los discursos el quechua, ¿no? Entonces, Velasco era bien astuto en ese sentido, ¿no? Usaba, se hacía mucho el uso de imágenes, ¿no? También le llamó a su plan de gobierno Plan Inca, ¿no? Un nombre muy particular. Y no solo ello, eh, creó el SINAMOS, Sistema Nacional de Movilización Social, SINAMOS, que en otras palabras vendrían a ser los hinchas de Velasco, ¿no? La gente, eso se llama proselitismo, en política se llama proselitismo, ¿no? La gente que estaba siempre detrás de Velasco llevando las pancartas, ¿no? Llevando los afiches, ¿no? Repartiendo la propaganda, ¿no? Creó una agrupación específica para hacer eso. O sea, una cosa es que tú espontáneamente crees tu grupo de hinchas para apoyar a un político, y otra cosa es que el gobierno cree su propio grupo de hinchas, ¿no? Bueno, y lo utilizaba para manipular socialmente a las masas, pues se llama Sistema Nacional de Movilización Social, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaba a tu pueblo, llegaba a tu distrito y te ofrecían algo a cambio de que vayas y los apoyes. Esa es una política, como se podría decir, ¿no? De baja calaña, ¿no? De una política bien sucia, ¿no? O sea, y ven, apóyame, ¿no? Así como cuando llamas a tu perrito para comer, igualito, ¿no? Y lamentablemente, pues eso usan los partidos políticos, ¿no? Y entonces Velasco adoptó una postura nacionalista, mm, al inicio no alineada. ¿Qué significa no alineada? Ni con Estados Unidos, ni con la U. Por lo menos en las palabras. Porque en los hechos
habían enclaves estadounidenses en el Perú. Y yo te mencioné la Sauder, ¿no? Y la empresa que estaba en Toquepala, en el sur. O sea, habían dos enclaves. Es cierto, votaste el IPC, votaste a uno, pero en el sur tienes dos. En el centro tienes una más. Entonces, no es que te has peleado con Estados Unidos, te has peleado con una empresa de Estados Unidos. Pero si realmente te hubieses querido pelear con todo Estados Unidos, hubieses votado a todas las empresas, ¿no? Entonces, y con la Unión Soviética tampoco has roto totalmente, porque empezó la compra de armas al bloque oriental de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ese rompimiento, ese decir no alineados ni con Estados Unidos ni con la URSS, como discurso se vio bien. ¡Wow! No alineado. No somos satélite de ninguno de los dos, ¿no? Inclusive en Lima se organizó una reunión de los no alineados. Sabes que los no alineados son los países que asiáticos, africanos, que recién se están independizando de Inglaterra y de Francia, ¿no? Entonces se vio bien, se vio como que, wow, nadie nos está dominando, ¿no? Se vio así, ¿no? Ahora, también practicó el corporativismo. ¿Qué es el corporativismo? Corporativismo es crear sindicatos paralelos. Por ejemplo, en esos tiempos surge el SUTEP. El SUTEP es el sindicato de profesores, pero el gobierno creó un sindicato paralelo, el Sindicato de Educadores del Perú. Si tú eres profesor de colegio, ¿dónde te inscribes? ¿En el SUTEP o en el Sindicato de Educadores del Perú? Profe, en cualquiera. No. Si tú te escribes en el SUTEP tenía una ideología bien marcada, una ideología clasista, combativa, con influencia de mariateísmo, e inclusive del marxismo. En cambio, si tú te escribes en el Sindicato de Educadores del Perú, que es del gobierno, prácticamente vas a aplaudir todo lo que Velasco diga. Claro, por ahí recibirás beneficios, aumentos salariales, bonificaciones, etcétera, etcétera. Pero es porque estás aplaudiendo al gobierno. Ese es el corporativismo, ¿no? Es crear dos organizaciones paralelas, ¿no? O mejor dicho, existe una organización oficial, pero el gobierno crea una paralela para dividir, para confundir, para jalar gente, ¿no? Es lo mismo hizo. Había la CGTP, el gobierno creó un sindicato paralelo, a dividir a los obreros y jalar a un grupo de ellos, ¿no? Entonces, eso lo hace para debilitar a los movimientos sociales. También Velasco Alvarado realizó la reforma educativa, la reforma industrial, la reforma agraria, la reforma pesquera, ¿no? Hay muchas reformas que él inicia. ¿En qué consistió la reforma pesquera? Crear un ministerio de pesquería y crear una empresa peruana, estatal. Acuérdate que antes habían empresarios peruanos que se dedicaban al rubro de la pesca, ¿no? Banchero Rossi, la familia Helguera, ya. Ahora el Estado crea una empresa, Pesca Perú. Y lo que Pesca Perú venda va a ser para el Estado, ¿ya? Otro, la reforma educativa. ¿En qué consistió la reforma educativa? En formar un nuevo hombre. ¿Qué significaba formar un nuevo hombre? Un hombre productivo, un hombre para el trabajo. Entonces, en los colegios se instalaron asignaturas de formación laboral. Además, se insertó en la currícula, ¿no? Curso de formación premilitar, ¿no? Además, se revalorizó la lengua autóctona, el quechua. Se, in, se introdujo en la currícula del Estado, dejando de lado lenguas extranjeras como el inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de reformas, ¿no? Y algunos señalan que aquí ya se empieza a hacer costumbre el uso del uniforme único escolar, ¿no? En el campo de la industria, creó muchas industrias estatales, muchas empresas estatales, ¿no? Sedapal, por ejemplo, es una de ellas. ENAFER Perú, Empresa Nacional de Ferrocarriles. Sider Perú, Sider, ¿no? De hierro, Sider Perú. Centromin Perú, en el centro del Perú. Pesca Perú, ya la mencionamos hace un momento, ¿no? Entel Perú era Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel Perú, ¿no? Entonces se crean muchas empresas estatales. Petro Perú, Petro Perú, ¿no? Que Petro Perú ya existía con esa denominación, ¿no? Pero, entonces, ahora lo curioso es quiénes están en estas empresas estatales. En los cargos de directorio de estas empresas, habían gente de sindicatos, habían gente
cooperativas agrícolas, ¿no? No necesariamente gente preparada, no necesariamente gente preparada, gente que apoyaba al gobierno y por eso estaba en ese cargo. Ahora, el problema también de estas empresas, ¿sabes cuál era? Que tenían unas planillas así, ¿ya? O sea, si una empresa había tenido, pues, no sé, 200 trabajadores, tenía 500, ¿ya? Y si debía en pagos, en sueldos, debía gastar medio millón, al final terminaba gastando como 1 millón, ¿no? Para que se entienda la metáfora, el Estado peruano era como un papá o una mamá que se llenó de hijos. ¿Te imaginas un papá o una mamá con 20 hijos? ¿Podría mantener los 20 hijos? No, ¿verdad? Ya, el Estado peruano, ¿qué hizo? Creó, entre comillas, ¿no? Un ejemplo, 20 empresas estatales. Y a las 20 no las podía mantener. Porque además estas empresas, en lugar de generar ganancias, generaban pérdidas, 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 porque estaban mal administradas. Por eso es que muchos critican el estatismo. Por eso que los empresarios o los grandes, ¿no? Banqueros dicen, no, estatismo no, estatismo no. Porque el Estado es un mal administrador, no sabe que el Estado quiebra las empresas, ¿no? Por eso es que viene la crítica. Ahora, Velasco inició la gran, importante, más reforma agraria del Perú en 1969, pero hubo un error. Se empezó expropiando haciendas en la costa, cuando más urgente era expropiarlas en la sierra. Si tú expropias haciendas en la costa, para empezar en la costa, la gente que se explota en las haciendas en realidad es mínima, ¿ya? Es mínima. Y no solo eso, tumbas la agroexportación. En cambio, en la sierra estaban la mayoría de campesinos. Ahí se necesitaba hacer la reforma agraria con toda la fuerza del mundo. Por eso es que la reforma agraria tuvo el lema, campesino, el patrón no vivirá de tu pobreza. Pero se planificó mal. Se ejecutó en la costa con mucha fuerza y en la sierra casi no se ejecuta, cuando era al revés la idea, ¿no? Ahora, se cayó la agroexportación del Perú, producto de la reforma agraria. Es cierto que algunos campesinos en la sierra fueron, entre comillas, liberados, porque ya no van a ser explotados en las tierras. El Estado expropió las tierras. Y en muchos casos el Estado no pagó por esa expropiación. Si tú tienes tu hacienda y yo te la quito como Estado, yo te debo pagar un justo precio por esa hacienda, por esa chacra, por esa tierra, por ese terreno. Pero en muchos casos el Estado no pagó o dio bonos para pagarlo en 20 o en 30 años. Se lavó las manos. Por eso es que muchos critican a Velasco, ¿no? No, que robó las haciendas, esas cosas así, ¿no? Bien, Morales Bermúdez le da golpe de estado a Velasco. Velasco en los últimos años de su mandato, en los últimos años, bueno, en el 74, 75 ya estaba mucho mal, estaba muy mal de salud, tenía una gangrena, se le había operado la pierna, se le había amputado, no podía caminar, y a pesar, además de eso, ya no podía estar haciendo constantemente viajes, ¿no? Y el otro problema era que había una crisis económica muy fuerte, la crisis del 73, que ocurrió ocurrió en Oriente, pero afectó a Estados Unidos, la crisis del petróleo, una crisis económica muy fuerte a nivel internacional que afectó a la economía peruana, porque el Perú era dependiente de Estados Unidos todavía. Y a eso le vas a sumar pues que había problemas sociales en Lima, una huelga de la Guardia Civil en el año 75. ¿Te imaginas que la Guardia Civil haga huelga? La Guardia Civil es como la policía de hoy día. En Lima, en el año 75, en febrero, hubo una huelga de la Guardia Civil. Ya te imaginas el caos, los desmanes que hubo, ¿no? Luego se le catalogaba a Velasco de ser muy autoritario, de ser muy personalista, de querer hacerlo todo solo. Entonces, todo esto fueron excusas, pretextos, ¿no? Situaciones que hizo que el otro grupo del gobierno lo traicione. Morales Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez, asume el gobierno, dando un golpe de Estado en Tacna en el año 75, en agosto, aprovechando el aniversario de la reincorporación de Tacna a la patria. Entonces, Morales Bermúdez sube al gobierno, implementa el Plan Tupac Amaru, con el cual va frenando una por una las reformas que ha iniciado Velasco Alvarado. Morales Bermúdez frena las reformas. Y más bien,
Si Velasco estaba volteando el timón para la izquierda, Morales Bermúdez va a voltear el timón para la derecha. Por eso se dice que Morales Bermúdez gira la economía hacia el liberalismo nuevamente. Velasco estaba alejando la economía hacia el estatismo, hacia el capitalismo de Estado. En cambio, Morales Bermúdez alinea nuevamente hacia el liberalismo, hacia lo que Estados Unidos quiere, pues, ¿no? El problema con Morales Bermúdez va a ser que no va a tener respaldo político y social, que va a haber una exigencia en las calles de retornar a la democracia. Ya no querían toque de queda, ya no querían abuso de las Fuerzas Armadas. Y en el año 77 la CGTP organizó una gran movilización, un gran paro, una gran huelga. Y este paro, perdón, hizo que los militares, entre comillas, se asusten y digan, ya, está bien, nos vamos. Morales Bermúdez llamó a elecciones para formar una asamblea constituyente del año 78. En esta asamblea constituyente, el más votado fue Ayala Torre, por eso él va a ser el presidente de esta asamblea constituyente. ¿Y qué va a hacer esta asamblea constituyente? Hacer una nueva constitución, la constitución del 79. ¿Qué novedades trae esta constitución del 79? Empodera mucho al trabajador de fábrica, al trabajador obrero, y establece el voto de los analfabetos. ¿Ya? Una vez que está la constitución, los militares dicen, bueno, nosotros lo prometimos, ahora sí nos vamos. Entonces convocan a la elección del 80 y en el 80 se van. Y justo en mayo del 80, cuando los militares está de salida, Morales Bermúdez está de salida, y ya está entrando en vigencia la Constitución 79, en mayo del 80, justo cuando Belaúnde está a punto de ser elegido presidente, nuevamente, Sendero Luminoso, en Chuschi, en Ayacucho, sale a la luz de su escondite, ¿no? Sale a la luz por primera vez y quema las ánforas de esta localidad, eh, provocando pues una especie de boicot, ¿no? A las elecciones en Chuschi, en Ayacucho, ¿no? Y así se inicia la tumultuosa década de los años 80. En los años 80 tienes dos regímenes, el belaundismo que gobernará por segunda vez y el aprismo que gobernará por primera vez. Durante el belaundismo tenemos el problema de la economía, que ya venía con crisis desde la época del Velascato. Tenemos el problema del fenómeno del Niño, que va a afectar también la economía, la pesca, el turismo, el comercio. Tenemos también el problema del terrorismo, que va a ir en ascenso creciente. Ya no solamente Sendero Luminoso, ahora va a surgir el MRTA, ¿no? Tenemos el conflicto con Ecuador, el falso Paquilla, donde Ecuador invadió suelo peruano y los tuvimos que desalojar, ¿no? Tenemos el problema de la devaluación de la moneda. Tenemos el apoyo político y militar que Belaúnde hace a Argentina. Envía ayuda militar a Argentina para que Argentina se enfrente a Inglaterra en la guerra de las Malvinas. Tenemos el problema de que al no haber mucha estabilidad económica, el gobierno lleva a cabo su programa de cooperación popular. Cooperación popular es, tú haces la obra y el gobierno te pone, la municipalidad o el presidente te pone los materiales. Eso para hacer una posta médica, una iglesia, una canchita de un barrio, ¿no? Un local comunal, ¿no? Para ese tipo de obras. El gobierno pone los materiales, pero tú haces la obra. Como una minca incaica, pero más moderna, ¿no? Entonces, ahora, Belaúnde termina su mandato, ya, su gobierno es criticado por mala gestión. De repente se le rescata el hecho que respetó a la prensa, respetó a los partidos políticos, ¿no? Velasco había expropiado diarios, el Comercio, el Expreso, Velasco había expropiado. Belaúnde lo retornó a sus dueños. O sea, demócrata era, demócrata era. Bueno, en el 85, Alan García, que había sido diputado antes, congresista, postula ahora como candidato presidencial y gana, ¿no? Compite contra el líder más famoso de la izquierda en ese tiempo, que era Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes se había hecho conocido por haber sido alcalde de Lima y por haber creado el programa del vaso de leche. Pero Alfonso Barrantes
renuncia a la segunda vuelta y Alan García queda solo y es proclamado presidente. Era muy joven, tenía 36 años, ¿no? Pero era muy impetuoso. Y en su política o en su forma de ver la política podemos ver que había influencia del APRA, de Haya, pero también influencia de Velasco, ¿no? Porque también de alguna forma quiso enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Se enfrentó al Fondo Monetario, ¿no? Insultó al Fondo Monetario Internacional y dijo que reduciría el pago de la deuda externa, y lo redujo. Y eso le ocasionó problemas con Estados Unidos, porque si tú no pagas una deuda, la deuda se te acumula. Redujo el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Y eso provocó que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial digan, el Perú no paga sus deudas, el Perú es mal pagador, el Perú cabecea las deudas, ¿no? Y todo por su presidente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si no quiere pagar, no le prestemos, aislémoslo, ¿no? Ley del hielo. A nivel internacional, ningún país le presta dinero al Perú, ahóguenlo económicamente, ¿no? Quiso hacerse el valiente, como se podría decir, ¿no? Manejó la economía con un modelo que no era apropiado para ese contexto. Aplicó una economía heterodoxa, se salió, ¿no? O sea, tú sabes que, como te había comentado, con Morales Bermúdez la economía ya estaba para este lado, ¿cierto? Economía liberal, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué hizo él? Nuevamente giró el timón para el otro lado, una economía heterodoxa, se salió del modelo keynesiano, modelo keynesiano. O sea, no hace lo que Estados Unidos está haciendo, sino hace otra cosa. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, control de precios. Control de precios, que en la práctica no sirve. Porque yo te puedo decir que hoy día la gasolina está 40 soles, pero a ver, controla que la gasolina esté 40 soles en todo el Perú. No se puede, ¿no? Entonces, hizo control de precios, subsidió alimentos, y cuando tú subsidias, la gente se alegra porque el Estado le está ayudando. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que un día el Estado se va a quedar sin plata y ya no te va a poder ayudar. Ese día, ¿qué vas a decir? Ya el Estado no me ayuda, el Estado me ha abandonado, y lo peor es que el Estado no va a tener dinero para utilizarlo en varios aspectos de la vida del país, ¿no? Subsidió alimentos, apoyó a un grupo de empresarios, a los 12 apóstoles, los engrió, les dio apoyo, les dio un dólar barato, el dólar MUC. Y estos empresarios en su cara se burlaron de él, ¿no? O sea, el trato era así: el gobierno apoyaba a los empresarios siempre y cuando los empresarios le pongan puncha a la producción, pues. Pero ¿qué pasó? A los empresarios les dio flojeritis. No empezaron a producir. Dijeron, ¿para qué voy a producir? Y al no producir, generan escasez. Y al generar escasez en los mercados, los precios suben más, ¿no? Entonces, y justamente por esa, entre comillas, traición de los empresarios es que busca pelearse con otro grupo, con los banqueros. Intenta estatizar la banca en el año 87. A ver, tú eres dueño de un banco, banco privado. El gobierno viene y te dice, dame tu banco. ¿Tú se lo das? ¿Tú se lo das? Imagínate, el gobierno viene y te dice, dame tu casa. ¿Tú se lo das? Entonces los banqueros no quisieron dar su banco. Y eso generó una pelea fuerte a tal punto que los banqueros luego se metieron en la política. Dijeron, ya, el gobierno quiere pelear con nosotros, peleemos con él, pues. ¿Y qué hicieron los banqueros? Apoyaron a un tal Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa va a ser uno de los primeros políticamente en enfrentarse a Alan García. Y luego van a surgir otros. Ahora, esta es la época en la cual se cometen para muchos lo que se llama matanzas en los penales, ¿no? Hay en Lurigancho, en Castro Castro, en el Frontón, en la isla del Frontón en San Lorenzo, hay motines de los prisioneros. Muchos de estos prisioneros eran presos terroristas, pero ¿qué hace el gobierno? A Lurigancho manda helicópteros
Y la isla San Lorenzo, el frontón, manda barcos. Y los barcos literalmente bombardearon la isla. Bombardearon la isla. ¿Ya? Se devaluó también la nueva moneda, que es el INTI. Se termina devaluando. Unifica a las fuerzas del orden, la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones las unifica y forma la Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Se inaugura el Museo de la Nación, en la avenida Jaime Prado. Se inician o se descubre que hay yacimientos de gas de camisea en el Cusco, pero solamente se descubre, no se explotan. Se hace una visita a la base científica de Machu Picchu en la Antártida, ¿no? Y termina pues su gobierno con una total desaprobación, ¿no? En medio de una campaña contra el fujimorismo que termina llegando al poder, ¿no? Ahora, si hacemos una cronología de los 90, Fujimori gana en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa. En el 91 se da el shock económico, el Fujishock, ¿no? Reajuste de la economía. Desaparece de circulación el INTI, es reemplazado por el Nuevo Sol. El 5 de abril del 92, el golpe de Estado, se cierra el Congreso. Disolver el Congreso de la República. Se crea un Congreso Constituyente Democrático a medida de Fujimori, para que una constitución a medida de Fujimori, ¿ya? Se hace la constitución en el 93, se aprueba por referéndum y entra en vigencia en el 94. En esta constitución ya no se empodera al obrero. Todo ese poder, todo ese empoderamiento al obrero que había en la constitución anterior se le quita. Más bien se flexibiliza el tema laboral. Tú lees la constitución y encuentras 3 líneas o 4 líneas de derechos laborales. No encuentras más. ¿Ya? Se produjeron pues los atentados, ¿no? En Lima, los más conocidos, el atentado en la calle Tarate, en Miraflores, el secuestro de los estudiantes y un catedrático en la Cantuta. Se producen las denuncias al grupo Colina, ¿no? De que hay desaparecida gente, el tema de Barrios Altos, ¿no? Y con la constitución nueva, Fujimori ya puede implementar el nuevo modelo económico, ¿no? Según la constitución se llama economía social de mercado. Sí dice la constitución, economía social de mercado. Pero si nosotros le ponemos lupa, significa neoliberalismo. Neoliberalismo, ¿no? ¿Qué significa? Privatizaciones. Fujimori vendió más de 200 empresas públicas y prácticamente las remató. Ni siquiera las vendió bien, se las remató. Empezó a pagar casi todo el tema de las deudas atrasadas externas, las pagó. Se comprometió en Plan Brady, la carta de intención, renegoció la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea, fue buen pagador, el extremo de García. Creó la SUNAT para ajustar el tema de la tributación en Perú. Y en el año 95 hubo un conflicto con el conflicto de CENEP. Los ecuatorianos no respetan el protocolo de Río de Janeiro, invaden la frontera, Perú va a ese tema, y según Fujimori ganamos la guerra. Según Fujimori ganamos la guerra. En abril ocurren las elecciones, es elegido nuevamente, le gana a Javier Pérez de Cuellar, que había sido secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Peruano. Comienza su segundo gobierno, se firma el Acta de Brasilia con Ecuador, en el año 98, donde se le cede 1 kilómetro cuadrado en Tiwinza a Ecuador. No entiendo para qué, si hemos ganado la guerra, para qué hay que ceder 1 kilómetro cuadrado, aunque sea de uso, ¿para qué cederlo? Se da el tema del secuestro en la Embajada de Japón por parte de los rehenes, la ley de interpretación auténtica para permitir una nueva reelección en el año 2000, y empiezan algunos problemas económicos, ¿no? Crisis en el mundo, crisis asiática, ¿no? Afecta económicamente al mundo, también al Perú repercute, comienzan a aumentar la emigración, varios peruanos se van a trabajar al extranjero, y empieza también toda la podredumbre, ¿no? Porque es aquí donde el gobierno empieza, digamos, a
apoderarse ya del Estado, acopar el Estado. Buscan mayoría en el Congreso, sobornando congresistas, silencian medios de comunicación tienen comprados, ¿no? La llamada prensa amarilla, prensa chicha. Entonces ya surgen, el Poder Judicial también es cooptado, ¿no? Por el régimen. Se desarrolla pues un autoritarismo muy, muy corrupto, ¿no? Hasta que se produce la elección del 2000, donde surge la figura de Alejandro Toledo, que de alguna forma intenta enfrentarse al gobierno, ¿no? Denuncia fraude. Fujimori se reelige en el 2000. Toledo sale con la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Que va a luchar contra la corrupción y todo lo demás, hasta que sale el video de Curi Montesinos, ¿no? Eh, Curi, un congresista, recibiendo dinero a Montesinos, que era un evidente soborno, una evidente compra de congresistas, y eso provocó que el gobierno renuncie, o que Fujimori convoque elecciones presidenciales, adelante las elecciones, y decida, pues, ¿no? Dejar el poder prontamente, ¿no? Mientras tanto, el Congreso elegía como presidente del Congreso a Paniagua, y ante las sucesivas renuncias de los vicepresidentes, ¿no? Ante la destitución por incapacidad moral de Fujimori, Paniagua termina convirtiéndose en presidente de la República en un gobierno de transición breve, ¿no? Ahora, desde Fujimori hasta la actualidad se implementa lo que se llama el neoliberalismo en el Perú, que básicamente fomenta la inversión privada, la privatización de empresas, ¿no? Que el capital extranjero se asiente en el Perú, que nuestra economía sea muy dependiente del capital extranjero, ¿no? Todo eso, ¿no? Bueno, luego de Paniagua, entre los méritos de Paniagua está que formó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y que eh, en la Declaración Chapultepec en México, firmada ya, se garantizó la libertad de expresión en el Perú. Entonces, se supone que desde el 2000 en adelante debería existir libertad de expresión de los medios de comunicación siempre, ¿no? A veces dirán barrabasada y media, pero es libertad de expresión. En el año 2001 se convoca elecciones, Paniagua hace una transición, entre comillas, trata de revertir la imagen corrupta del Estado, y Alejandro Toledo postula, ¿no? Y curiosamente postula contra Alan García, que aparece o reaparece en la política después de casi 10 años, ¿no? Y en esas elecciones muy, muy reñidas, Toledo le gana a Alan García, pues, ¿no? En la época de Toledo se empieza la construcción de la interoceánica, se empieza a dotar de internet a los colegios con el proyecto Huascarán, empieza la explotación de las reservas de Camisea en el Cusco, gas natural. Será un conflicto social muy fuerte en Arequipa. En Arequipa hay un levantamiento social contra la privatización, el llamado Arequipazo, ¿no? Y Antauro Humala encabeza el Andahuaylazo, ¿no? No confundir, ¿no? Hay dos momentos donde los Humala empiezan a figurar. En la época de Fujimori, los dos hermanos Humala, Ollanta y Antauro, hacen un levantamiento en Locumba contra Fujimori, ¿ya? Pero en la época de Toledo, uno de ellos, Antauro Humala, según Antauro, por orden de su hermano Ollanta, Antauro hace un andahuaylazo, asalta una comisaría, se enfrenta a los policías, ¿no? Por eso lo metieron preso, ¿no? Porque en el enfrentamiento murieron personas de ambos bandos, ¿no? Entonces, con Toledo se empieza a acentuar la privatización, y para muchos empieza un crecimiento económico, ¿no? Crecimiento económico más no desarrollo. Crecimiento económico, ¿qué significa? Haces más carreteras, haces más pistas, haces más obras, mejora tu PBI, eso significa crecimiento económico. Eso hubo. Más departamentos, más inmobiliarios, eso hubo. Más exportación, eso hubo. Lo que no hay del todo es desarrollo económico. No mejora la economía de las familias, ¿no es cierto? No mejora nada de eso, ¿ah? Bueno, y luego viene el segundo gobierno de Alan García. ELN Cristina significa Ejército de Liberación Nacional. También fue una guerrilla en los años 60 del Perú. Muy bien, a ver, vamos entonces ahora a resolver las preguntas de nuestro material.
Ya, a ver, ¿me ayudas? Vamos con las preguntas. Tenemos la pregunta 1. Dice así. Las características que corresponden al Ochenio Doría, el cual se desarrolló entre 48 y 56 en el Perú. Fue favorecido por la coyuntura económica internacional que influyó positivamente en la producción de materias primas. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Esto es verdadero. Profe, ¿pero qué coyuntura? Por la fecha saco la coyuntura, que es la guerra de Corea. ¿No? No necesito que diga la guerra de Corea. Por la fecha lo saco, el contexto. Gobernó principalmente a favor de la oligarquía y desarrolló políticas asistencialistas. Sí. Bueno, de esto se encargó su esposa Odría, pero él gobernó a favor de la oligarquía, ¿no? Ochenio, Odría, oligarquía, orden, ¿no? 3. Practicó respeto al orden democrático y el Estado de Derecho, así como libertades políticas. ¿Respetó a los políticos? No, con la ley de seguridad interior los metió presos a todos los que pudo. Esto es recontra falso. Ahora sí la respuesta es 1 y 2. Letra C. ¿Está bien? Muy bien. Vamos con la siguiente, número 2. Tras las elecciones de 1962, los miembros del CAIM notaron una mayor preferencia de votos a favor de la alianza APRA-ONU. Uy, ya, el año del golpe, ¿sí o no? ¿Ya te diste cuenta? El año del golpe. Siendo una situación desfavorable ante sus previsiones agraristas. Además, esta alianza era vista como enemiga de las reformas que pretendían los miembros del CAIM. Recuerda que los sodristas no querían la reforma agraria, ¿te acuerdas? Por ello, el derrocamiento de Prado Ugarteche por el Comando Conjunto tuvo como objetivo, ya. ¿Por qué hubo un golpe? Porque si me hablan de derrocamiento es golpe. ¿Por qué hubo un golpe en las Fuerzas Armadas en el 62? A, B, C o D. A, B, C o D. A ver, ¿por qué hubo el golpe? La razón real, ¿no? Del golpe, ¿cuál fue? Ojo, mira, y la pregunta te ayuda bastante, porque, mira, palabra clave, proyecciones agraristas. Dime, ¿podrá ser esto la respuesta? ¿Qué dices tú? ¿Podrá ser la B? ¿Qué dices tú? ¿Podrá ser la B o no? Solo quiero que me digas si puede o no puede ser la B. ¿Qué pasaba si haya llegado el gobierno? No iba a hacer nada, ¿cierto? La respuesta letra B. Iba a ser lo mismo que Prado. O sea, nada. No se iban a preocupar por la reforma agraria. 3. En el 62 hace su aparición el movimiento Izquierda Revolucionaria, una guerrilla. Y en el 63 el Ejército de Liberación Nacional, otra guerrilla, que fueron neutralizados por las fuerzas militares, siendo la primera experiencia de insurgencia guerrilla en el Perú. ¿Qué cosa decían estas guerrillas? ¿Cuál era su discurso? Obreros no creo, porque están en el campo estas guerrillas, no están en las ciudades. A ver, ¿cuál sería tu respuesta aquí? A ver, a ver. Llamamiento a un golpe de Estado. La Exigió C. realizar reforma agraria. Claro, por eso estaban en el campo ellos, pues porque ahí hacen más contacto con los campesinos, con los pobladores de las zonas rurales. Por eso los campesinos no los enfrentan, porque los ven, los admiran en algunos casos, ¿no? Ahora, algunas eran antiimperialistas, algunas, ¿no? 4. A continuación se muestra un personaje de la política peruana en la segunda mitad del siglo XX, que despierta pasiones políticas a favor y en contra por su postura confrontacional a la oligarquía, que aprovechó la mano de obra campesina. Ya. Hay quienes admiran a este personaje y hay quienes lo critican. ¿Quiénes lo admiran? La gente del campo, ¿no? Qué bien que hizo reforma agraria, que ayudó al campesino, que lo libró de la explotación, que eliminó el yanaconaje para siempre, ¿no? Y hay quienes lo critican, ¿no? Oye, ¿cómo le va a quitar tierra a los hacendados? Ni siquiera les pagó por sus haciendas, ¿no? Les ha robado, les ha expropiado, no respeta la propiedad privada, ¿no? Por eso decimos que despierta pasiones a favor y en contra. Pregunta, ¿cuál sería aquí entonces el nombre de este personaje que hemos visto en imágenes? Velasco Que, Alvarado. claro, ¿no? Que ponía siempre detrás de él imágenes de peruanos, de próceres, de mártires de la independencia, que hablaba el quechua, ¿no? Velasco Alvarado, ¿no? Una postura bastante nacionalista.
5. Durante el gobierno de Morales Bermúdez, el que traicionó a Velasco, se llevó a cabo el Plan Tupac Amaru, cuyo propósito era acabar la crisis de la agroexportación. Ya. Además, se modificó la economía industrial, el modelo implantado por el gobierno de las Fuerzas Armadas, que teniendo el problema le había traído el sector industrial. A ver, Morales Bermúdez, ¿qué era lo que buscaba en su gobierno? ¿Eliminar los gamonales? En todo caso, eso lo buscó Velasco, no Morales Bermúdez. Y acuérdate que dijimos que Morales Bermúdez frena lo que Velasco ha comenzado. Entonces esto no podría ser. Si dijese defender a los gamonales, podría ser, ¿no? Apoyar el Sinamos. ¿Quién creó el Sinamos? Velasco creó el Sinamos. Que era como su portátil, ¿no? Sus hinchas, ¿no? Los que iban a las manifestaciones, los que jalaban a la gente, los que ofrecían algo a cambio de que apoyes a Velasco. Pero Morales Bermúdez no apoyó a Sinamos. Más bien él lo desmantela, porque es una organización pro Velasco. Él es Morales. Total devolución a la prensa. No, pues Morales Bermúdez es un dictador. Es un dictador. A quien devuelve a la prensa es Belaúnde, cuando regresa al gobierno en el 80. No es no es Morales Bermúdez. La respuesta es la letra B, ¿no? Desarticular, reformar. En otras palabras, que ya no se le quiten tierras a los hacendados agroexportadores de la costa, para que ellos sigan exportando y ganando su platito. Eso es lo que buscaba Morales Bermúdez. 6. Durante el quinquenio, muy bien, Lisset, muy bien, Cristín. Durante el quinquenio del 85 al 90, quinquenio es gobierno de 5 años, ¿no? Gobernó, ¿quién gobernó? Exdiputado por el partido y que el gobierno aplicó una política económica. A ver, si es por la fecha, Fujimori no fue. Fujimori fue en los 90. Pardo Garteche fue en los 50. Descarté ya a 2. Me quedan Belaúnde y me queda Alan García. Respuesta, Alan García, heterodoxa, ¿no? Te dije que la mayoría de gobiernos quería ir al modelo liberal, pero García, ¿qué hizo? Que sí quiso irse el modelo heterodoxo, el modelo keynesiano, a su estilo, ¿no? Controlando los precios, con los subsidios, alzando sueldos para que la gente esté contenta. Ahora, si uno alza los sueldos para que la gente se contente y lo hace seguido, malogras la economía. Porque ¿qué ocasionas? Que la gente tenga plata en los bolsillos y compre más. Y al comprar más, los vendedores también suben más los precios de los productos. Estás agravando una crisis. Estás agravando una crisis. Eso fue lo que hizo García. Eso se llama modelo heterodoxo o keynesiano. 7. Con respecto al terrorismo existente en el Perú en la década de los 80, indique la secuencia de enunciados verdaderos o falsos. Sendero Luminoso tuvo una ideología marxista, leninista y maoísta. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Verdadero. Verdadero. Sí. ¿Recoge ideas de Marx? Sí. ¿Recoge ideas de Lenin? También. ¿Recoge ideas de Mao Zedong? Sí. La lucha del campo a la ciudad. Pero su líder, Aimé Guzmán, le agrega una idea, el mesianismo. ¿Te acuerdas de Incarri? Ya. Alucina que Abimael se creía algo así como un Incarri. Solo que él se hacía llamar el presidente Gonzalo. Pero se creía como un Incarri. Y los que estaban alrededor de él lo veían casi como un ser divino. ¿Ya? Entonces le agregas mesianismo, ¿ya? Mesianismo le agregas, ¿no? O pensamiento Gonzalo también le llaman, ¿no? A eso, ¿verdad? Esto es verdadero. 2. ¿El movimiento revolucionario Tupac Amaru surgió del primer gobierno aprista? No, surgió en el 84. Primer gobierno de Belaúnde. El aprismo lo persiguió más bien y por un tiempo capturó a su líder y luego lo dejó escapar. 3. ¿Las rondas campesinas fueron aliadas de las fuerzas subversivas? No, los campesinos se enfrentaron a los terroristas y tuvieron la mala suerte de enfrentarse no solamente a terroristas, también a fuerzas armadas que a veces cometían excesos. Nunca fueron aliados. Aliados jamás, ¿no? Profe, pero entonces, ¿de dónde conseguían terroristas los terroristas? Es cierto, pues captaban a veces, ¿no? En cada pueblo captaban algunos cuantos, ¿no? Captaban, secuestraban. Eso es cierto, ¿no? Pero no es que los campesinos, y acá dice, ojo, las rondas campesinas.
Las rondas campesinas son ronderos que tienen arma, el Estado les da armas para que se enfrenten a los subversivos, a los terroristas. 4. El segundo gobierno de Belaúnde minimizó la capacidad de violencia de los senderistas. Sí, ese fue su grave error. Decía que eran avijeros, decía que solamente era gente que robaba ganado, que no pasa nada, que aquí no hay peligro. 6 meses después, Ayacucho estaba en esta emergencia y Belaúnde no podía controlar Ayacucho. Estamos hablando del año 80-81. A ver, aquí, ¿cuál sería la fórmula? La D. 8. La década de los 90 en el Perú significó la llegada de la globalización y la recesión del país en la economía mundial. Para lograrlo, el gobierno de Fujimori implementó medidas. ¿Qué tuvo que hacer Fujimori para que no nos vean mal, para que nos consideren que somos buenos pagadores, para que nos abran las puertas al capital extranjero? ¿Qué tuvo que hacer Fujimori? Vendió nuestras empresas. Ese es uno, muy bien. Permitir ¿no? la privatización, pagar las deudas, compromiso de pago de deuda, ¿no? Empezó a hacer muchas cosas, ¿no? A ver, eh, Casa. esto de aquí, ¿sí? La C, correcto, ¿no? De las que están aquí, la letra C, ¿no? Si no estuviese esto, también podríamos poner las privatizaciones, ¿no? Abrir los mercados, ponerse al día en el pago de las deudas, ¿no? Aceptar lo que establece el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, etc. 9. El segundo gobierno de Alberto Fujimori mantuvo el incipiente modelo económico neoliberal a partir de la constitución política del Perú y alineado al Plan Brady y las políticas del Fondo Monetario Internacional. Respecto a este periodo, indique la secuencia cronológica. Ah, ya. ¿Cuál ocurrió primero? ¿Cuál ocurrió segundo? ¿Cuál ocurrió tercero? A ver, el levantamiento de Sumala fue en el año 2000, ¿no? Ya prácticamente terminando su gobierno, ¿no? O año 99, entre 99 y el 2000, ¿ya? Por ahí está, ¿ya? Cuando se destapó el tema de la corrupción, ¿no? Por ahí, ¿ya? El Acta de Brasilia fue en el año 98, donde se le cedió a Ecuador 1 km² de uso en Tiwins. El conflicto de Cenepa fue en el 95, en la cordillera del Cóndor, frontera con Ecuador. La operación Chavín de Huanta, el rescate fue en el 97. Si me puedes dar la secuencia. Profe, yo solamente sabía el conflicto de Cenepa nada más. Vale. Ya. Entonces, si sabías el conflicto de Cenepa, rápidamente descartabas la A y la C. Te quedaba con la B o con la D. ¿Cuál B. sería la secuencia correcta? Barco. La B. A ver, vamos a ver. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4, letra B. B de bueno. 10. En la quincena de junio del 2002 es presidente Toledo. Toledo. Se levantó el movimiento Frente Cívico de Arequipa. Ya. Se sumó a la huelga el alcalde Guillén de Arequipa porque el gobierno quería privatizar las empresas eléctricas. Ya está. Ya. Ya. Entonces acá hay un problema por la privatización en la época de Toledo. Me dice que luego el movimiento se expandió hasta Moquegua, hasta Tacna, llegó hasta Puno. Ya. Hay una lucha en el sur contra la privatización. La gente no quiere privatización, le tiene un temor a la privatización. ¿Por qué? Bueno, de repente suben los precios de los servicios de electricidad, ¿no? De repente despiden trabajadores, de repente, ¿no? La empresa de Arequipa o la empresa que maneja ahí la electricidad lo está haciendo muy bien, pero hay temores a la privatización. Y hay un levantamiento que empieza en Arequipa y que se expande por todo el sur, contra el tema de la privatización, ¿ya? Y dice aquí, además la privatización había sido descartada por Toledo cuando era candidato. Ah, o sea, Toledo mentiroso. Cuando era candidato dijo, no va a haber privatización en Arequipa. Y cuando es presidente, sí va a haber privatización en Arequipa. Ah, encima mentiroso. Ah, muy bien. Ahora, con esa información, me preguntan, ¿qué evidencia en el Perú esta movilización? A ver, que no hubo adecuado proceso de regionalización, que se desarrolló imperfectamente la descentralización, que el modelo económico no generó desarrollo social, que la privatización era mejor que la estatización. Definitivamente la D no es.
Porque si fuese mejor, la gente no saldría a las calles, lo aceptaría la privatización, ¿no es cierto? Definitivamente esto no es. Ya, a ver, me quedan A, B y C. Ahora, si analizas la B o la A y la B, sí o no que prácticamente te están queriendo dar el mismo mensaje. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? La A y la B prácticamente te están queriendo dar el mismo mensaje. ¿Sí? ¿Lo percibes? ¿Qué regionalización? Que se desarrollen las regiones. ¿Qué descentralización? Que se descentralice el desarrollo. Es el mismo mensaje, ¿sí o no? ¿Cuál sería tu respuesta aquí entonces? A Casa. ver, ¿cuál sería? La letra C, claro, la letra C. Por lo menos en Arequipa estaban seguros de que eso no iba a traer mayores beneficios, ¿no? A ver, una de la domiciliaria y nos vamos. A ver, elige una. Tenemos de la 1 a la 5. ¿Cuál eliges? O, perdón, de la 1 a la 6. No, hay más. 8, de la 1 a la 8. A ver, ¿cuál eliges? A ver, a ver. La 1. Ya, a ver. Dice, tras los constantes levantamientos de los comuneros y campesinos por necesidad de reparto de tierras, la Junta Militar de 62 tuvo como principal medida a nivel social. Si los campesinos hicieron levantamientos por tierras, se entiende que si la Junta Militar va a gobernar, va a hacer algo para resolver este problema. ¿No es cierto? Ya está. Ahora, eh, anular el yanaconaje, eso lo hizo Bustamante y Rivero en el 47. Por la fecha no corresponde. Casa. Respaldar a Belaúnde. Belaúnde gobernó desde el 63. Mm, Después. después, podría ser, ¿no? Profe, la Junta Militar le dejaron ganar las elecciones a Belaúnde. Ya, sí, puede ser, pero todavía no estaban seguros de que Belaúnde iba a hacer la reforma. ¿Qué pasa si Belaúnde entraba y no hacía nada? Mm. C, dar una ley de bases. Impedir un gobierno autoritario del APRA. Sí es cierto que impidieron un gobierno del APRA, porque le anularon las elecciones, pero nadie te garantiza que iba a ser autoritario. De repente era democrático. No hacía nada, pero era democrático, ¿no? O de repente era liberal, o de repente era conservador. O sea, la palabra autoritario está de más, ¿no? Sí, ahora, si dijese ahí impedir un gobierno del APRA. Ahora, suponiendo que sea esto de aquí no me enfrenta a este problema de aquí. La C sí. La C sí me enfrenta a este problema de aquí. Si yo le doy la ley de bases, los campesinos van a estar más tranquilos, porque saben que pronto se va a hacer la reforma. Va a demorar, pero ya se va a hacer. ¿Sí? Letra C de casita. Bueno, chicos, un gusto vernos el día de hoy. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima ocasión. Un abrazo. Nos vemos. Cuídense. Muy buenos días. Profesor, gracias. Gracias. Nos vemos, chicos. Cuídense. Nos vemos. Chao, cuídense. Hasta luego, mis. Nos vemos. No se olviden su practiquita más tardecito, chicos. Está habilitada hasta el viernes o sábado, creo. Son 4 preguntitas nada más. Nos vemos, mis. Nos vemos, chicos. Nos vemos.